Hola, muy buenos días a todos. En unos minutos ya vamos a comenzar. Les agradecemos se hayan conectado puntualmente. Mi nombre es Indira Miranda, soy gerente del departamento en la Cámara Alemana y quiero darles una cordial bienvenida y acompaña Carmen Hinojosa Silva, quien tiene amplia experiencia y ya nos ha acompañado en eventos anteriores y bueno, su expertise y conocimiento han sido de gran valor para compartir con nuestros socios. Voy a presentar a continuación a Mari Carmen y bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar conectados. Mari Carmen es directora de seguridad para México en International SOS. Cuenta con más de 12 años de experiencia en la operación e implementación de proyectos en el sector público y privado en materia de seguridad nacional, prevención social de la violencia y la delincuencia y relaciones internacionales. Es licenciada en Estudios Internacionales, cum laude por la Universidad de Monterrey y cuenta con 2 maestrías, la primera en Administración Pública por la Universidad de Columbia, New York, y recientemente se graduó de la maestría en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAV, de la Secretaría de Marina. Fue directora general adjunta de la Coordinación Intersecretarial y Evaluación en la Secretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación hasta el 2018. Anteriormente se desempeñó como asesora del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, del CISEN. En el exterior ha ocupado los cargos como analista en seguridad nacional en la Oficina de Asuntos Especiales y analista parlamentario en la Oficina de Relaciones con el Congreso desde la Embajada de México en Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, fue analista en delincuencia organizada en la Universidad de las Naciones Unidas y consultora en resolución de conflictos en la misión permanente de las Naciones Unidas en Kosovo. Bienvenida, Mari Carmen. Antes de comenzar, quiero dar algunos anuncios parroquiales, como es al final de la sesión. Vamos a tener esta sesión de Q&A, por lo que pueden, por favor, anotar todos los comentarios, dudas que tengan en el transcurso de la presentación de Mari Carmen en este apartado. Al final ella va a destinar 10-15 minutos para responder todas sus dudas. La presentación se va a poder compartir con ustedes y bueno, les pido por favor que estén muy atentos a todo lo que nos va a comentar el día de hoy Mari Carmen. Bienvenida y te cedo la palabra. Muchísimas gracias y de verdad que a todo el equipo de la Cámara estamos muy contentos nuevamente de regresar a International SOS a echarnos una platicada con ustedes sobre lo que estamos viendo actualmente en materia de seguridad. Y esta conversación en particular nos ilusiona mucho porque los que estamos como miembros de este comité y los que nos dedicamos al tema de seguridad, estamos acostumbrados como a ver todos los temas de seguridad como desde una perspectiva muy operativa, ¿no? O sea, y cuando hablamos de los riesgos de seguridad, pues rápido nos enfocamos en todos estos amenazas que pueden estar presentes en México, crimen organizado, robo, secuestros, extorsión. Y como que rápido nos vamos a esa parte y en esta ocasión quisimos preparar para ustedes y el equipo hemos estado trabajando para darnos un tiempo como para dejarnos un poquito y repensar toda esta dinámica alrededor de un plan de mitigación de riesgos y lo que hoy por hoy se presenta a nivel internacional y cómo nos afecta en México. Hemos visto en diferentes webinars en el último año en repetidas ocasiones hemos estado viendo esta situación de decir, es que el mundo cambió. Y entonces decir, bueno, pero nuestro cosmos tan pequeño, que viene siendo el tema de análisis de riesgos en el tema de seguridad, ¿qué cambió? Y en realidad, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que ir adaptando para poderle hacer frente a esta nueva situación y a este nuevo surrounding que nos está acompañando, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es que se va a ir la discusión. El objetivo principal de esta discusión es incentivar una conversación tal vez interna, el que al final de esta conversación como que vayamos llevando la forma en que empezamos a ver los riesgos y el repensarnos, eso para nosotros es como el objetivo principal. Y en ese sentido, bueno, si quieren damos inicio, nos vamos a la siguiente lámina.
Y un poco lo que hemos visto es que trabajar de forma remota ha difuminado las líneas entre la vida laboral y la vida familiar. Los empleadores se han estado dando cuenta de que la responsabilidad hacia la fuerza laboral se extiende más allá de lo que en realidad, por ejemplo, era el tema de sus viajeros. Vamos a estar viendo el tema de duty of care, que es un poco algo que hemos estado viendo, que con todo este cambio de unas dinámicas que estamos viendo de diferentes formas en las que opera nuestra fuerza laboral, pues también se extiende nuestra responsabilidad hacia ciertos riesgos y amenazas. Exploraremos las responsabilidades cambiantes de esto, el deber de cuidado. No me termina de convencer la traducción, pero bueno, es la traducción literal, el deber de cuidado para toda la fuerza laboral, cómo identificar y comunicar los riesgos a la organización y cómo interactuar con los proveedores para contribuir al éxito general de un plan de mitigación de riesgos de la fuerza laboral de cualquiera de las organizaciones que se encuentran hoy presentes. Y si nos vamos al siguiente slide, creo que ahí es importante identificar que con tanta fuerza laboral, el reciente aumento de énfasis en el deber de cuidado y la idea de que un empleador es responsable de la salud, de la seguridad, de la protección y el bienestar de sus empleados ha demostrado ser un concepto bastante abrumador y aterrador, y por ello vale la pena irlo desmenuzando poco a poco. Cuando pensábamos nosotros en esta dinámica cambiante de la fuerza laboral, rápidamente nos hemos dado cuenta de que ya no se trata simplemente del personal que trabaja en la oficina o el personal que trabaja desde casa o el que viaja. Los empleadores ahora pueden trabajar desde literalmente en cualquier lugar. Un Airbnb, no sé si se acuerdan, pero también en el verano empezaron a salir notas en el New York Times de que había gente en Estados Unidos y al mismo México que estaba reservando como cuartos de hotel para poder trabajar con una privacidad como por todos los ruidos que estaban en casa, Airbnbs. Entonces de ahí comenzamos a usar nosotros internamente el término de sofá a sofá y un poco para reconocer los parámetros del deber de cuidado y que deben de expandirse a donde sea que esté el trabajador. Algo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el caso de México particularmente, cuando nosotros hablábamos de los riesgos, las amenazas a los riesgos, por ejemplo, en Guanajuato, pues había empresas que nos hablaban, nos decían, oye, pues hay que hacer todo un análisis de riesgos o ya tenemos un análisis de riesgos. Y un poco lo que llevaba en sí era, bueno, la planta, los alrededores de la planta, cuando son estas empresas que un poco ven mucho más allá, bueno, pues también era el tema de las rutas, de cómo asegurar que el empleado vaya y venga de su trabajo de manera segura. Entonces, esto era lo que abarcaba como nuestro análisis de riesgos. Y hoy por hoy sí vale la pena pues que nos repensemos, sobre todo en zonas como Guanajuato, que son bastante inseguras, que hay una incidencia delictiva muy alta, no solo ligada al crimen organizado, pero sino en general. Todo este tema de decir, bueno, ahora hasta dónde abarco, cuáles son los riesgos que tendría yo que identificar o hasta dónde entra mi responsabilidad como empleador, como empleado, como proveedor. Soy responsable de lo que pasa, por ejemplo, cuando mis empleados están trabajando desde casa y sucede algún incidente o no. Entonces creo que sí vale la pena que empecemos como a llevar nuestra conversación hacia allá y hasta ver hacia dónde nuestros riesgos o los actuales riesgos que tenemos identificados pues representan una realidad para poder estar preparados con un plan de mitigación. Hoy por hoy, por ejemplo, con toda esta fuerza laboral trabajando desde casa, pues es fácil olvidar que el equilibrio entre el trabajo y la vida de cada individuo se ha visto afectado. Eh, Vemos cómo trabajar desde casa pues implica desde las cosas más sencillas, un internet seguro, implica que las personas saquen su computadora de las oficinas y información como bastante sensible también se empiece a manejar desde casa. Eh, pero también esta parte del doble trabajo en casa, la verdad es que es la primera vez que, al menos desde el área de seguridad, más allá del de recursos humanos, pero ya desde el área de seguridad, también identificar como esto, lo que pasa en casa cuando tienes un doble trabajo, es decir, pues los papás y mamás, los padres de familia que tienen a los hijos en su casa, que están cubriendo con diferentes roles,
la verdad es que ha traído a repensarnos como la situación en la que desarrollan su trabajo. El tema de los viajes. Anteriormente nosotros veíamos justo el tema del duty of care, lo asociábamos muchísimo con estas personas que salen de su casa y viajan, pues que los tienes que proteger durante todo el proceso, ¿no? O sea, los tienes que proteger desde el momento en que empiezan a viajar. Pero hoy por hoy, pues se ha repensado también la parte de quiénes están viajando. Creo que se fue por ahí la presentación. Pero bueno, en ese sentido es, eh, hoy por hoy, por ejemplo, de las cosas que hemos visto con los viajes que han estado cambiando y que tienen que incluirse como en nuestros riesgos que estamos involucrando, pues toda esta parte de que se están cerrando fronteras, se abren fronteras. Pensábamos que el año pasado era el año en que nosotros íbamos a ver un poco más el tema del cierre de las fronteras, pero hoy por hoy también nos empezamos a cuestionar, por ejemplo, lo que está pasando en India, que hay estos boom, regresamos otra vez con los boom de COVID, y en ese sentido tenemos que asegurarnos que nuestra fuerza laboral que estamos mandando al exterior, pues también ver todo este tema de que tengan la información adecuada, todo este tema también de la persona que está regresando a la oficina. Creo que estábamos en el slide anterior. La gente que está en la oficina también es ver, bueno, cuáles son los riesgos a los que se está presentando, los estamos atendiendo, el tema de no solo de la pandemia, pero ahí entra todo el tema de decir la vacuna, quiénes están vacunados, quiénes no están vacunados, vas a dividir a tu población entre vacunados, no vacunados. Entonces, sí creo que hoy sí estamos en una situación en cuando alguien me dice que ya tengo un análisis de riesgos, es, ok, pero los riesgos evolucionan y en ese sentido tu plan de mitigación tiene que evolucionar y sí vale la pena repensar en dónde estamos posicionados hoy para poder ofrecerle a nuestra fuerza laboral, a nuestro capital humano, un verdadero plan que pueda hacer frente como a estos riesgos, mucho más allá de lo que ya teníamos considerado, que si el narcotráfico, crimen organizado, la extorsión y el secuestro. Entonces, sí, por ahí creo que va la conversación. Eh, Ahora, si nos vamos al siguiente slide, algo que sí me gustaría como dejar muy en claro es que efectivamente los riesgos pre-COVID hoy por hoy siguen estando. O sea, eso es algo que no ha cambiado. Lo que podríamos decir es que los matices han ido evolucionando y que nos presentamos ante nuevos riesgos y amenazas que anteriormente tal vez no estábamos considerando. Por ejemplo, el tema de los desastres naturales. A ver, pues el tema de los desastres naturales es un hecho. O sea, y seguramente los que me están escuchando, pues dentro de su plan de mitigación está el tema de recursos naturales, los que están en la Ciudad de México, pues el tema de los temblores, los que están en costas, el tema de los huracanes, los que están en zonas que se inundan, pues el tema de las inundaciones. Pero les quiero platicar ahí un caso, por ejemplo, que nos pasó con unos clientes que como parte de sus medidas de COVID, pues la gente se fue a trabajar a casa. Y lo que nos tocó es que durante las inundaciones de Tabasco el año pasado, hubo algunas personas de sus trabajadores que se vieron afectados por las inundaciones, y un poco ahí sí nos hablan, decían, ok, no tengo un plan. Es más, y ni siquiera sé si me corresponde el tema de evacuación, no evacuación, qué me toca hacer, cómo los localizo, no sé si, o sea, como todos estos protocolos no estaban todavía en posición, o sea, ¿cómo lo podría decir? No estaban todavía para ser ejecutados, listos para ser ejecutados, porque como no se les consideraba como viajeros, pues tampoco estaba muy claro el dónde están eh, y el hasta dónde me toca a mí. Entonces, por ahí habrá que ver esa parte. El tema de los desastres naturales normalmente lo asociábamos con los headquarters, con la planta, pero cuando tu workforce ya está muy dispersa, pues entonces ahí habría que cuestionarse al menos qué es lo que toca. Hay culturas dentro de las empresas, que hay empresas que tienen una cultura de riesgo mucho más alta que otra, lo cual es válido.
por ejemplo, el tema de oil and gas, el sector de hidrocarburos, digamos, pues tiene digamos que como una resistencia al riesgo bastante alta. Y está bien, nada más que hay que ir considerando entonces dentro de esta cultura del riesgo, pues ir analizando hoy por hoy en qué nos estamos encontrando. Tema de los riesgos del viaje, pues hoy por hoy dentro de los riesgos de viaje, de verdad que sí estamos encontrando un tema bien interesante de si la gente se te queda varada. O sea, nos pasó muchísimo, por ejemplo, en Colombia, gente que cerraron fronteras y nadie sale y nadie entra. Entonces, pues tienes que ahí encontrar cuáles son tus riesgos y qué es lo que está pasando. O nos está pasando en el tema de India. Hay gente que está varada en India y que se tiene que ir entendiendo las dinámicas. Con el mismo Europa, hay países, o bueno, en general, pues un tema ahí complicado, el tema de que si la gente se regresa a su casa, si la gente se viene. Entonces, es interesante irlo viendo. Para mí me parece fundamental que hemos evolucionado en el tema de la salud emocional. Y a ver, desde antes de la pandemia, y no me dejarán mentir, pues ya como que empezaban estos destellitos de que si la salud mental era emocional, perdónenme, la salud mental también, pero la salud emocional que sí era importante, y este tema de que las empresas empezaban a evolucionar, particularmente en el tema de recursos humanos, a tener como estos espacios de ejercicio, estos espacios de algunas empresas hasta te ofrecían el tema de algunas terapias o unos descuentos con psicólogos, pero hoy por hoy es una realidad que no solo el empleador, y ojo, este sí es un cambio fundamental. Hoy no solo el empleador sabe de la importancia de la salud emocional, sino también el empleado empieza a darse cuenta que entre más estable estés, más productivo eres. Y eso me parece como fundamental. Entre más tengas como control de tus emociones y tengas un poco más de balance de ir viendo lo que hay a tu alrededor, eh, puedes realizar tu trabajo de una mejor manera. Entonces creo que ahí ha ido evolucionando el tema. Anteriormente, por ejemplo, no considerábamos como un riesgo tan latente el que pasa si una persona llega y hace como todo pues un tiroteo dentro de ciertas plantas, o qué pasa si una persona se suicida en uno de las oficinas. Y hoy por hoy creo que sí son cosas que tendríamos que ir repensando. Si ya estamos viendo lo importante de la salud emocional, identificando como triggers, ir identificando como estas alertas que te empiezan a dar aquí y allá del tema de la salud mental. La verdad es que sí estamos hablando que ha sido un año complicado, ha sido un año con mucha ansiedad, muchísima gente pierde su trabajo. Esas son cosas también importantes cuando ciertas empresas empiezan a hacer recortes masivos. Habrá que ir viendo y al menos mitigando este tipo de riesgos. Y como les digo, lo más importante, al menos ir hablándolos, al menos ir viendo qué cosas podrían pasar para poder implementar un plan de acción que pueda resolver este tipo de crisis. El conocer la ubicación de todos. Nos acaba de pasar justo, pues como saben, en la Ciudad de México se nos acaba de caer un vagón del tren. A ver, en una zona pues que no es céntrica, en un horario relativamente no laboral, pero regresamos a lo mismo, que hoy por hoy que es un horario laboral, hoy por hoy la gente trabaja desde diferentes partes. Entonces, y ahí es importante ver y tener mecanismos para, o sea, para poder saber la ubicación de todos los empleados, dónde están, asegurarte que como empresa que no estaban en la zona de riesgo, que no, que no fueron afectados por ese terrible suceso. Entonces ahí también entra este tema de decir, bueno, hasta dónde te toca y qué tan preparado estás para un tipo de crisis de esta magnitud fuera de tus headquarters, fuera de tus oficinas y fuera de tu planta. Y por último, creo que uno de los riesgos que nosotros hemos ido identificando y que quisiéramos ir empezando como a hablarlo desde una manera como ya más estandarizada,
Cuando empezamos el año pasado, pues a hablar del tema de la pandemia, empezamos a ver, bueno, pues nos tenemos que asegurar que nuestra gente tenga cubrebocas, que nuestra gente, y hubo empresas que hasta las casas de su personal, pues empezaron a mandar antibacterial cuando no había antibacterial, ¿no? O sea, y regresamos a lo mismo, el duty of care. Bueno, pues no están dentro de tu planta y en tu planta sí tienes cubrebocas para que la gente entre con su cubrebocas y su careta y sus lentes y guantes y todo. Pero cuando la gente está trabajando desde casa y no hay ni siquiera antibacterial, hay una escasez, ¿qué te toca? Y entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cómo esto se traduce en un riesgo para ti? ¿No? Sobre todo en el business continuity, que tanto hemos hablado y que seguramente han entrado a más de un webinar en el que habla del business continuity, pues bueno, pues entonces tienes que asegurar que tu capital humano está siendo atendido, tiene la información correcta. Nosotros nos dio un boom. Como saben, International SOS ve el tema de seguridad, pero también ve el tema médico a nivel global. Somos la empresa líder que lleva todo el tema médico también. Pues fue un tema de decir, oigan, necesito que me traduzcan toda la información, porque en este boom en el que todo el mundo está encontrando información sobre COVID, pero pues de páginas patito y que sí, del chat, del WhatsApp de la tía. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestra gente tiene información real y empezamos a ver cómo diferentes departamentos empezaron a involucrarse en este sentido para poder garantizar que se estaba cumpliendo con la responsabilidad de informar y de mantener a toda la fuerza laboral informada. Y ahí también, bueno, pues empezaron a expandirse como que nos toca. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos hablando del tema de la vacunación, ¿no? Hay empresas que ya empiezan a cuestionarse el, ok, pues ahorita estamos viendo un tema de vacunas que digamos que no todo el mundo tiene acceso a, las empresas aún no pueden acceder a ellas, pero ¿qué pasa en la segunda ronda de vacunación? ¿Nos toca a nosotros o le va a tocar a cada uno de los empleados? ¿Los vamos a proveer nosotros o nos vamos a esperar a que el gobierno lo haga? O sea, ya tenemos que ir pensando en ese tipo de procesos y digamos que no nos agarre como desprevenidos el tema de ya se pasó la primera vacuna y la segunda, entonces pues ya el gobierno no va a traer este rush de vacunar a todo el mundo porque además son elecciones y toda la cosa, sino decir, entonces ahora sí, ¿qué hacemos? Entonces por ahí también entran como estos riesgos que habrá que ir pensando desde sus organizaciones. Y hay un poco, pues si nos vamos a la siguiente lámina, eh, que les prometí que les iba a dejar tiempo para preguntas y respuestas al final. Entonces no quiero como que tomar todo el tiempo yo para hablar, pero algo importante aquí es, ok, identificamos nuevos riesgos, algunos riesgos ya los teníamos identificados, pero habrá que hacer matices por ahí. También hay que saber que múltiples riesgos conllevan a múltiples responsables. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro en la cultura del riesgo dentro de cada una de las empresas y en cualquier plan de mitigación. Me parece que no todo se lo puede absorber la organización, tampoco el empleado, pero sí también pues ir identificando cuáles son las responsabilidades, por ejemplo, de los proveedores y socios. O sea, creo que eso tiene que quedar muy claro. Y en ese sentido, veamos, el tema del empleador, pues el duty of care, el deber de cuidado. Y creo que ahí sí hay empresas que ya tienen esta, digamos, como política del deber de cuidado, pero no lo tienen de alguna manera formalizado. Y es entender estas responsabilidades de que tu fuerza laboral no se vea afectada por un riesgo que ya había sido identificado y no caer en un tema de negligencia. De eso va el tema del deber de cuidado, ¿no? Y hay empresas que ya lo tienen como mucho más formalizado por un tema de procurement. Entonces, por ahí sí creo que es importante ir trabajando esa parte quienes no lo tengan tan desarrollado, quienes lo tengan desde la parte global, pero no lo tengan aterrizado también en el país, vale la pena hacerlo. Y bueno, ahí entra pues, ¿qué le toca a la organización? Te toca preparar, te toca prevenir y te toca apoyar.
tan pronto como te toca preparar el terreno, pues identificar estos riesgos, te toca prevenir, pues poder mitigarlos, poder trabajar en un plan de acción y un plan de contingencia que pueda apoyar. Ahí nos vamos al tercero, que es apoyar a tu fuerza laboral a que no se incurra con un riesgo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros veíamos, mira, algunos de los clientes y tal trabajan en puertos que son muy riesgosos, al menos desde la parte marítima, digamos. O sea, el llegar a un puerto y luego de ahí te vas a ir a tu planta o a la zona en donde está ubicado tu personal. Okay. Ese traslado es muy peligroso, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces? ¿Suspende actividades? No, pues no se puede suspender actividades. Entonces, ya identificaste un riesgo, que es la parte de preparar el terreno. O sea, ya identificaste que de ahí a allá puede pasar pues, un secuestro, puede haber una balacera, tal. Entonces, la parte que te toca a ti identificar es, ok, pues ya lo que voy a hacer es conseguir un apoyo de vehículos seguros, con rutas, con personal local que sepa diferentes rutas, just in case, tal, y que puedan llevarme al personal de un lugar a otro. Entonces, esas son cosas que se tienen que ir trabajando y que se tienen que ir preparando. Por tema de COVID, oye, pues yo ya tenía identificados los hoteles seguros en los que podía entrar mi gente. Ah, órale, ¿y cuáles son entonces sus protocolos de COVID? Entonces, ahí también tendríamos que ir hablando de esto. También desde, no solo, insisto, desde la parte de Human Resources, pero también de la parte de seguridad y poder incluir como toda esta dinámica nueva también que hay. Es cierto también que los empleados tienen responsabilidades, pero también es nuestra responsabilidad hacérselas saber. El duty of loyalty, el saber que si hay protocolos, si hay un plan de mitigación de riesgos, si hay una cultura de riesgo, pues también adherirte a ella y saber qué es lo que toca hacer. Por ejemplo, si vas a hacer un viaje, pues el prepararte, el saber dónde tienes que leer la información, el saber cuáles son tus riesgos, eso me parece que es importante, pero tu población tiene que entender cuál es este plan también y entender cuáles son las responsabilidades de la empresa y cuáles son ya las tuyas para poder, pues un poco por ahí en conjunto y en equipo poderlo trabajar. El tema de, por ejemplo, empezábamos a ver, anteriormente nosotros, por ejemplo, tú te ibas de vacaciones y pues ya era tu tema, ¿no? Porque no era un tema de tu empresa y pues no te tiene ni por qué preguntar tu jefe a dónde vas porque es tu tiempo libre y me vale. Hoy por hoy no creo que estemos en la misma situación y es complicado, pero sí tiene que haber una comunicación ahí. ¿Por qué? Porque necesito saber si te vas a ir a tal país, por si te da COVID allá, saber cómo te puedo apoyar o si no te puedo apoyar, pues que tú sepas que si te vas a Estados Unidos y no tienes seguro de gastos médicos, tal, no te va a cubrir. Entonces, son cosas que vale la pena ir identificando. Que si te vas a Colombia porque te vas de vacaciones, pues cuate, pero en Cali acaba de pasar un tremendo broncononón y se cerró el aeropuerto, entonces yo necesito saber en dónde está mi gente para poder operar este tipo de situaciones. Hasta el tan pronto el tema, insisto, no solo de COVID, pero también de temas político y social, que se tienen que ir tomando en cuenta hoy por hoy, valdría la pena al menos ponerlo sobre la mesa y decir, qué tanto yo debo de estar informado o qué tanto el empleado me tiene que informar por un tema de mitigación de riesgos. ¿Quiénes están vacunados? ¿Quiénes resultaron positivos de COVID? Eso creo que vale la pena también irlo identificando. Y por último, pues un tema de los proveedores y socios, creo que es en el tema en el que menos le ponemos atención. Y es el tema de decir, pues el duty to inform, pues a ver, cuate. O sea, si estoy trabajando contigo, pues también yo tengo que saber cuáles son los protocolos y restricciones de sanidad que tú estás viendo, cuáles son la situación con los aeropuertos, con las aerolíneas. Entonces, en ese sentido también, por ejemplo, cuando estamos trabajando con estas empresas para la organización de viajes, pues vale la pena también ahí que estas empresas nos informen de situaciones que nosotros tendríamos que ir considerando para nuestro trabajo. Entonces, por ahí nada más saber que múltiples riesgos, hay múltiples responsables. Y si nos vamos a la siguiente lámina, y ahí es, pues bueno, ¿qué nos toca? Estamos en el comité de seguridad, tenemos que identificar estos riesgos y tenemos que hacer un plan de mitigación de riesgos. Y ahí sí solamente me gustaría retomar como elementos básicos de cómo se hace.
Y un paréntesis aquí, normalmente cuando hablamos de un análisis de riesgos, por alguna razón siempre pensamos que es una tarea que tiene que hacer un externo, que se tiene que contratar y que se tiene que contratar a una consultoría o algo que te haga un análisis de riesgos. El acompañamiento en este proceso pues siempre es recomendable, pero también es cierto que es un trabajo que se puede hacer de manera interna y que de hecho hay gran parte de un análisis de riesgos le toca a la empresa de manera a la empresa de manera interna, perdón, hacerlo, independientemente que si se tiene un acompañamiento o no. Entonces, sí creo que es importante ir llevando esta conversación de manera interna para no pensar que siempre se tiene que hacer a través de un consultor. Como les digo, el acompañamiento no está de más, si es algo que yo siempre recomiendo, pero vayamos pensándolo de manera interna y entonces ahí que toca, pues identificar el riesgo, dónde y cuándo, las amenazas, vulnerabilidades, eso ustedes lo tienen que conocer, el saber, bueno, pues tengo gente trabajando desde casa, no tengo gente trabajando desde casa, tengo mi gente que está en zonas donde no tienen acceso a hospitales, donde no, o sea, esos riesgos uno creo que es bastante importante que los vayamos identificando. Como les comento, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Es que casi toda mi fuerza laboral en ciertas plantas, pues ni siquiera está cerca de aquí, trabajan a 1 hora y media. Ok, ¿qué pasa cuando toda tu información la tiene personal que está en una zona que se puede inundar? ¿No? Entonces, pues por ahí también habría que ir identificando estas partes. Realizar un análisis de riesgos, impacto y probabilidad. El tema de realizar un análisis de riesgos yo siempre lo veo con un tema de matriz de escalación. ¿Qué pasa con este riesgo que ya identifiqué? ¿Cuáles son los indicadores que me podrían ir diciendo que, cuidado, o sea, ya este riesgo se va incrementando? Y también aquí siempre es importante nosotros poderlo dividir, o sea, en equipo, poderlo ir identificando como probable, menos probable, más probable. E insisto, este es un trabajo que se tiene que hacer y si se hace de manera interna es válido, pero sí se tienen que tomar en cuenta como todos estos elementos. Priorizar, clasificar riesgos de mayor a menor. Y un tema también, eso tiene que ver con la cultura de riesgo. ¿Sabes qué? Pues la presencia del crimen organizado para mí no significa mucho porque, pues, ¿qué crees? Mi planta está en Reynosa o mi oficina está en Laredo o todo mi personal, pues al final es cargo y pues todos mis camiones pasan por Laredo. Entonces, pues la presencia del crimen organizado no necesariamente es algo eh, que digamos que pare mis actividades, pero pues entonces ya podría decirte, no, ¿sabes qué? Es que hoy por hoy esto sí ya es un tema complicado. Entonces, priorizar, clasificar los riesgos sí es importante para poder saber también en dónde voy a meter toda mi energía. Monitorear los riesgos, seguimiento de riesgos y su probabilidad. Pues obviamente nosotros ahí, hay ejemplo, lo puse como el clima porque es un claro ejemplo de cómo lo vamos siguiendo. Si ya nos dijeron que va a venir un huracán, o sea, pues lo vas siguiendo, ¿no? O sea, tanto por tu propia seguridad y la de tu familia como hasta la de tu empresa. Oye, viene un huracán, viene tremendo, y día con día vas siguiendo su proceso, si se va a convertir en una tormenta tropical o que si no va a pegar y que ya se fue para el norte. Eso mismo tienes que hacer con los riesgos, particularmente con los que identificaste como riesgos altos, ¿no? Implementar y seguir de cerca los avances. Híjole, yo creo que aquí sí es el coco de la mayoría de las personas con las que yo he trabajado. A la gente no le gusta evaluar y un poco, o sea, este miedo de ser evaluados, de evaluar, porque sienten que si algo está mal es su culpa, me parece gravísimo. Y además, no es de pocos, es la mayoría. El mismo gobierno. En mis años de funcionario público también era un tema, porque no nos gusta que nos digan que algo estamos haciendo mal. Y lo cierto es que no siempre es algo que estás haciendo mal, pero es algo que tiene que ajustarse para dar mejores resultados. Entonces sí es fundamental esta parte, el poder decir, pues tengo unos meses, tengo unas semanas implementando esta política, necesito saber si está jalando o no. No porque si estoy haciendo algo malo o no, pero si por si se tiene que ajustar o si no está funcionando, pues entonces déjame implementar una nueva estrategia para poder mitigar ese riesgo. Si no, nomás estás perdiendo el tiempo y estás haciendo perder el tiempo de los demás, además de los recursos. No me dejarán mentir, los departamentos de seguridad
tienen recursos limitados. Entonces, por ahí también vale la pena esta parte para saber en dónde estás metiendo toda tu energía, si la estás poniendo en estas áreas en donde estás dando resultados o en los que ni estás dando resultados y por lo pronto no están viendo el valor agregado de tu trabajo. Entonces, ahí creo que vale la pena esta parte. Por último, mitigar. Y aquí sí quisiera hacer como mucho hincapié en decir, mitigar no siempre significa borrar, desaparecer, o sea, el riesgo. Y eso es importante que lo tengamos muy claro. Mitigar es reducir, transferir, aceptar, evadir, you name it. Dependiendo del riesgo y dependiendo de cómo lo priorices y dependiendo de tus capacidades, pues ya en el plan de mitigación tú podrías decir, ¿sabes qué? Con este riesgo lo que vamos a tratar de hacer es evadirlo. No vamos a pasar por esa zona. Hay empresas que me dicen, ¿sabes qué? Yo no contrato personal de esta colonia porque tendría que pasar mi ruta por esa colonia y pongo en riesgo a mis demás trabajadores que ya vienen dentro de los camiones. O sea, me los van a saltar. Ah, pues eso es evadir el riesgo. Entonces ya no pasas por ahí, pero ya identificaste, ¿no? Que eso me parece súper importante. Cómo trabajas el riesgo es cómo hiciste el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no, yo sí creo que es importante como ir identificando como todos estos puntos para en el último proceso, que es ahora sí dar resultados, poder estar muy alineado. Y ya por último, me paso a la última diapositiva, que en esta diapositiva, a veces como que también lo que nos falta es que, bueno, damos tanta información y que sí, que no, y no sabemos como un poco cómo aterrizarla o cómo nosotros darles valor agregado a cada uno de ustedes. Y en este caso, mi equipo tratamos de poner algo muy visual. Esta presentación se les va a compartir. Muy visual y decir, esto es el ciclo que tiene que llevar un plan de mitigación de riesgos. Insisto, que puede ser acompañado o que se puede hacer un primer saque de manera interna, pero esto es bien importante. Lo que nos toca hacer es preparar, prevenir y apoyar, ¿no? Que fue un poco lo que dijimos. Y entonces todos estos pasos que nos tocan, pues es identificación del riesgo, planear estrategias, entrenar el staff, es muy importante por el tema de procurement también, el tema de preparar al staff, darle información, saber lo que está pasando, el monitoreo del riesgo, lo que hablábamos, es fundamental, informar al staff de lo que está pasando, cuáles son los riesgos, quiénes pueden ser afectados por estos riesgos, y un poco ahí esta parte también, o sea, yo creo que nos quedó bastante claro con el tema de COVID, que no ha sido el único riesgo que nosotros hemos visto el tema de la pandemia, por el contrario, fue la excepción a todo lo que traíamos un poco previsto, pero sí un tema de decir, oye, espérame, yo necesito dar la información real a mi gente. No, o sea, no se transmite de tal manera el virus, o no, o sea, para no generar como esta situación tan loca que estábamos viviendo. Entonces, eso es fundamental, informar al staff. Algunos de ustedes le ponen mucho énfasis al decir, oye, yo estoy en una zona de alto riesgo, para mí sí es importante que si hay una balacera, que si hay un narcobloqueo, que si una caseta está topada, pues sí poderle dar esa información a mi personal que está en la calle. Entonces, eso también pues entra desde esta parte de informar. Instrucciones al staff. Híjole, esto es fundamental. El poder decirle a tu staff, no te pelees en la caseta y si te piden 50 pesos, dáselos. O sea, luego acá, o sea, como esa parte me parece que es muy importante y que a veces también por no responsabilizarte, no das estas instrucciones y se hace un ciclo de nunca acabar, pero al final cuando tú tienes identificados tus riesgos, tienes identificado qué te toca, sin problema puedes dar una instrucción, ¿no? Garantizar el cumplimiento, pues sí, igual, cuando tienes todo como muy clarito, puedes garantizar un poco más el cumplimiento de tu plan de mitigación de riesgos. Toma decisiones informadas. Y here we go again, lo vimos, el saber qué está pasando, cómo está la situación, es muy importante. Viajar, ¿cuándo es momento de viajar? ¿Cuándo ya no es momento de viajar?
¿quién se queda trabajando desde oficina? ¿Quién la verdad ya te diste cuenta pues que nada más hace bulto en la oficina y que no necesita acabarse el café todas las mañanas de la oficina? Que puede trabajar desde su casa muy a gusto y quién no genuinamente sí tiene que estar en la oficina porque su trabajo es fundamental que se esté haciendo de manera operativa desde la oficina. Esas son preguntas que hoy por hoy se están haciendo, que dentro del análisis de riesgos hace un año no existía y que hoy por hoy sí vale la pena que nos los estemos cuestionando. Yo hasta aquí dejo mi presentación. Creo que no hay todavía preguntas. Tampoco creo que haya sido tan clara. Entonces, si alguien tiene alguna duda, no dude en hacerlo. Les comento que dentro de los que se les va a estar enviando también es este documento y un documento que nosotros también realizamos de manera interna en International SOE sobre análisis de riesgos y qué es lo que nosotros estamos proponiendo en esta nueva dinámica y en nuestra nueva retórica en la que nos estamos adentrando. Como les comenté desde un principio, pues esto nos saca de nuestro comfort zone en materia de seguridad, porque nosotros estamos acostumbrados a ver los riesgos desde una manera muy operativa, pero sí creo que en esta ocasión el mundo nos ha enfrentado a nuevos retos, nuevos riesgos, nuevas amenazas, y entre más rápido nosotros también nos podamos adaptar y poder entender, vamos a poder evolucionar estas departamentos de seguridad van a poder evolucionar y dar un valor agregado a nuestras empresas y que no solo se vea como un departamento aislado, sino que genuinamente vamos a poder estar dando resultados. Muchísimas gracias. Hola Sharon, muchas gracias por esta interesante presentación. Ya tenemos al parecer una pregunta y es ¿cómo determinar un posible presupuesto para temas de prevención? ¿Por dónde partir? Yo creo que no puedes prevenir algo que no sabes qué tanto te va a afectar o cómo te va a afectar o cuándo te va a afectar. Yo sí creo que un presupuesto de seguridad tiene que partir desde un análisis de riesgos. Y una vez que tú tienes esa parte cubierta y saber en dónde estás, podrías decidir en qué inviertes y en qué no inviertes. Podrías saber, ¿sabes qué? Pues sí, tengo estos riesgos, pero no son mi prioridad. Entonces, no vale la pena que yo gaste en esto. O sea, siempre digo, uno tiene que pensar. Digo, es una tontera el ejemplo que voy a poner, pero siempre lo trato de ver así. Antes de ir de compras al súper, abres toda la cena para saber qué tienes y no traer pan de más o no traer cereal de más porque tienes 2 cajas ahí ya en tu alacena. Entonces, un poco eso pasa también cuando estás tratando de hacer un presupuesto en materia de seguridad. Hay que ver qué ya tienes, hay que ver en dónde te encuentras posicionado y en ese sentido, ahora sí salir de compras, ahora sí decir, esto sí es lo que quiero, lo que necesito y lo voy a contratar, o esto es lo que voy a contratar. Deja tú en consultoría, necesito a alguien más de personal que me lleve esto de manera interna o no. Pero sí empezar con un análisis de riesgos real, creo que es la mejor inversión. Y bueno, aquí un poquito voy a meter yo, mi pregunta es, ¿el análisis de riesgo necesariamente se tendría que hacer a través de una empresa experta o bien si ya hay un comité, alguien de recursos humanos interno, lo podría hacer? Puede ser interno. Si tienes el personal interno, se puede hacer interno. Yo creo que no hay que tenerle miedo a utilizar los recursos que ya se tienen dentro de las empresas. O sea, y te lo dice alguien que se dedica a la consultoría. Pero en todo caso, lo mismo con los recursos. Oye, pues si lo puedes hacer interno, hazlo interno. Y ya en todo caso, ahora sí, contratas externo algo que tú identificaste que tienes este riesgo y no tienes la capacidad de mitigarlo tú. Por ejemplo, uno de tus riesgos más grandes en la Ciudad de México, por la zona donde estás, es el secuestro. Ok, tú ya hiciste tu análisis de riesgos y entonces ahora sí yo te podría decir, híjole, pero no tienes el expertise en extorsión o en secuestro. Pues entonces ahí ya sí contratas esta parte de un entrenamiento para el tema de secuestro y extorsión. Ahora, hay empresas que te dicen, no, yo no quiero andar batallando,
O sea, yo sí genuinamente creo que si ya le voy a invertir, lo voy a invertir bien y te quiero hacer un análisis de riesgos de pe a pa con un consultor experto, también es muy válido. Pero entonces ahí ya creo que es una decisión propia y con base en las capacidades internas de cada empresa. Pero yo no estoy peleada con la idea de que esto se haga interno, para nada. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es, en este mundo COVID, ¿dónde termina seguridad y dónde empieza el área médica? Blurry, está borroso totalmente. Y eso, eh, mira, por ejemplo, nosotros en International SOS somos una empresa que ve las dos cosas. Y nosotros ni siquiera lo tenemos tan establecido para evitar perdernos algo en medio que ninguno ni otro atienda. Entonces, ahí creo que la respuesta podría ser dependiendo de cada empresa y si es algo que dentro de tu plan de mitigación tiene que quedar muy claro. O sea, esto justo tendría que ser incluido dentro de tu plan de mitigación de riesgos, identificar cuáles son los riesgos y tal. Si yo te podría decir, bueno, yo dentro de mi plan, la seguridad en todo caso tendría que ser que no haya un contagio masivo dentro de mi empresa. Si son contagios aislados, pues entonces lo ve salud. Si son un contagio masivo, entonces ya lo ve seguridad. No lo sé, pero es un tema que tendría que hablarse internamente para saber en dónde convergen, más allá de en dónde se divide, que yo le pondría un poco más de en dónde es que sí converge. Perfecto, muchas gracias. Y otra pregunta es que tenemos es, en la empresa hay un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde se comunican todos información que, bueno, los empleados necesitan conocer sobre temas específicos o importantes para los empleados. Si lo sugieres, ¿qué otra propuesta tienes o sugieres para mantener al personal comunicado y también para poder protegerlos en cierta forma? El WhatsApp, el tema con el WhatsApp es que se ha prostituido genuinamente. O sea, el tema del WhatsApp no es que sea malo, yo creo que es una herramienta muy eficiente, pero no es ni la única herramienta, ni tendría que ser tu herramienta como más fuerte. Por ejemplo, en un tema de riesgo y de crisis, claro, mándales un mensaje o mándales información o hazles entender, porque es una manera muy rápida de que todo el mundo vea su celular, todo el mundo está pegado, yo tengo 3 celulares aquí abiertos, entonces, y 2 computadores, o sea, pero el celular es una manera muy rápida, entonces, por supuesto que nunca te voy a decir, no, no uses WhatsApp porque sería una cosa de cortarte una mano. Lo que sí te podría decir, esos chats de informar, yo los pondría limitados, en el que no me puedan mis empleados mandar cosas a mí. Sí, porque luego te mandan cada meme. O sea, pero sí un poco de decir, este chat es para yo informarte a ti y por lo tanto tú no me puedes contestar. Tú tienes información de más o quieres dar un follow-up o lo que sea, pues que te lo manden por otros medios y se los manden directamente a sus managers y entonces ya, o sea, ¿no? Pero que sí el flujo de información quede muy directo por el WhatsApp. Ahora bien, tú ya les mandaste y abriste la puerta para decirles, hay un tema, hay una crisis, les estoy mandando información por WhatsApp, es porque lo quieres comunicar de manera eficiente y rápida. Pero después de eso, yo sí recomiendo muchísimo que ya utilices un medio mucho más formal para hacer un follow-up, para hacer un seguimiento. Mándales un correo ya después. Porque además a ti por procurement te conviene que quede por escrito, que tú informaste a tu personal de ese riesgo. Entonces, esto entra de tus protocolos de seguridad que tú tienes que seguir en materia de comunicación. Sí, WhatsApp, perfecto. De ahí, síguele. No te puedes quedar en lo más básico que hay. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, como tenemos también varios socios que son empresas pequeñitas o bueno, pequeñas, tú sugieres, mi pregunta es, ya tener ahora con todo lo que vivimos, una persona vaya que lleve
temas de seguridad o algún comité donde se pueda ya comenzar a trabajar, porque antes no se tenía, ¿no? No. O sea, solamente las grandes empresas, pero creo que ahora sí es importante tener a alguien responsable para estos temas que ya van a quedar. Pero habrá que ver qué tanto te cuesta. O sea, a ver, esto es un negocio, ¿verdad? Entonces también a veces te sale muy caro tener a alguien aplastado ahí que no esté viendo tantas cosas de seguridad porque estás trabajando en Mérida y tu situación de seguridad no es tan latente como para tener a una persona, a un manager trabajando. Yo lo que te podría decir es, en principio, pues entonces sí apóyate y haz tu presupuesto para saber qué te conviene outsource, qué te conviene que te hagan como un, todo un análisis desde afuera y en todo caso empieza por preparar a algún par de personas que te puedan dar seguimiento a esos riesgos que ya fueron identificados. Habrá empresas, ojo, y esto sí quiero ser muy enfática, habrá empresas que sí efectivamente les urge una dirección o lo que sea, una gerencia o como le quieran llamar, de seguridad, pero que les surge desde hace 4 años. Habrá empresas que yo sí te podría decir, ponle que a ti no te urge contratar a alguien full time, pero sí te urge asegurar que tienes identificados ciertos riesgos y que vas a ir evolucionando hacia allá. Pero si tu presupuesto no te lo permite, a lo que quiero llegar con esto es, si tu presupuesto no te permite tener una persona full time, tampoco es el fin del mundo. O sea, lo peor que puedes hacer es entonces ya no hacer nada porque no puedes tener una persona contratada. Puedes ir llenando espacios eh, con el poco presupuesto o el mucho presupuesto que tengas, poco a poco. Y entonces ahí sí ya, pues asegúrate de ir de la mano con un experto en el que confíes, que sepas que no te va a querer vender las perlas de la vida, pero que te va a ir llevando hacia solucionar esos gaps que tú ya tienes en materia de seguridad dentro de tu empresa. Excelente, muchísimas gracias. Sin duda, estoy de acuerdo contigo que hay algunas empresas que sí, desde hace varios años ya lo necesitan y no se ha implementado por X o Y razón. Y bueno, creo que ahora, tanto el año pasado como este, nos ha dado una lección, ¿no? De revisar y decir, a ver, ¿qué está pasando en la empresa? ¿Cuáles son los nuevos retos que tengo, mis mejoras? Hacer este autodiagnóstico y poder mejorar en diferentes departamentos o áreas para fortalecer toda la gestión, ¿no? Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ya no veo más preguntas. Creo que, bueno, fuiste muy clara. Todavía, como dices, hay algunos temas que están muy blurry, no tan claros, que creo que y espero en los próximos meses se puedan aclarar un poco, tener un poquito de mayor visión. Y bueno, pues a todos les quiero agradecer por su tiempo, por conectarse, por su disposición. Se les va a hacer llegar la presentación, un folleto también que nos acaban de compartir y el cuestionario de retroalimentación. Es súper importante conocer sus comentarios sobre los eventos que organizamos y bueno, los invitamos a que continúen participando en el resto de los eventos que organizamos. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a Mari Carmen, Sharon, por todo su tiempo, atención y disponibilidad para participar con nosotros. Un placer siempre estar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, bonita Gracias. tarde. Chao.